Buenos días, muchas gracias Gloria, muchas gracias a mi querido Foro Educativo por invitarme a compartir esta mesa. Debo confesar que la sensación que tengo es de salir corriendo en ese momento, pero me voy a quedar porque para no romper mi tradición voy a poner la cuota pesimista de la mesa. Quiero, antes de empezar con algunas ideas, reaccionar y es la ventaja de haber sido último en la presentación, reaccionar a algunos de los comentarios que tanto Julio Kotler como Manuel Bello han presentado, porque creo que van a servir para apoyar mejor las tres ideas que quiero compartir con ustedes. Tanto Julio como Manuel nos muestran un contexto no solo plagado de contradicciones, sino en el que claramente, rescato yo de sus intervenciones, hay un fuerte componente de segmentación, de estratificación, de fragmentación, producto de estos desencuentros entre sociedades de mercado, entre déficits del Estado, pero además entre cómo ha ido operando alguno de sus sistemas, por ejemplo el sistema educativo. Yo escuchaba a Manuel y me ponía a pensar cómo podríamos interpretar eso si estuviésemos en una conferencia nacional que se llame Estado, Sociedad y Médicos, ¿no es cierto? Probablemente la discusión podría ser también parecida. Y es porque el sistema está respondiendo también en esta idea tan fragmentada, tan estratificada de todo. Y es porque probablemente, aunque Julio no lo desarrolló del todo, pero quienes ya lo hemos escuchado varias veces, sabemos a lo que hace referencia, es que estas contradicciones tienen un impacto muy profundo en lo cultural, pero también en aquello que termina siendo la forma de representación de esas cuestiones culturales. Y eso tiene que ver con, desde mi punto de vista, esta expansión de la educación privada se debe a estas leyes de mercado, se debe a estas contradicciones, pero también se debe a dos puntos que creo que son los que van a permitir entrar a los que quiero desarrollar. Uno es que la más complicada, lo más complicado de la expansión de la oferta educativa privada no es la expansión de la oferta educativa privada, sino la instalación de un modelo que ha vendido la idea de que funciona mejor, cuando eso en estricto no es así. Lo que pasa es que uno inmediatamente, cuando piensa en escuelas privadas, piensa en aquellas escuelas de élite que sí funcionan. Y sin embargo, en Lima, en donde se registra alrededor del 80% de la oferta privada básica del país, y de ese el 60%, y de ese 60%, el 80% se encuentra en las zonas más pobres de Lima, uno empieza a darse cuenta que la educación privada no es esa educación privada que probablemente quiere, pero que sí ha instalado un modelo que funciona, supuestamente así funciona mejor. Pero volviendo al tema de la segmentación, entonces tenemos una sociedad fragmentada, segmentada, una sociedad fracturada. Tenemos también un sistema que segmenta, que fragmenta, que segrega. Y para llenarnos de más contradicciones esta mañana, no pasa lo mismo con los docentes. Es decir, en esta sociedad fragmentada y en este sistema fragmentada, probablemente lo más homogéneo sea la noción que se tiene respecto a los docentes. En el 2005 hicimos un trabajo para indagar en las personas cuál era la imagen que tenía, la imagen pública que les reflejaba el docente, y no importaba el nivel socioeconómico al que pertenecían los jóvenes o los adultos que entrevistamos. No importaba si venían de escuela pública o privada, no importaba si venían de las zonas más pobres de Lima o de los colegios más ricos de Lima, siempre la idea era que el profesor era una persona pobre y un profesional que estaba por debajo de la escala de los padres de familia de los estudiantes. Les pongo solo dos ejemplos. En un nivel socioeconómico muy alto, en un colegio que no voy a decir cuál, pero muy de élite en Lima, los estudiantes decían: mi profesor es una persona muy buena, pero es una persona muy pobre también, ¿no es cierto? Sus zapatos están rotos y están sucios. De hecho, ese es el título del artículo.
sus zapatos están rotos. Pero esa misma figura se trasladaba en los niveles socioeconómicos más bajos. Una señora cuyo esposo, le contaba Gloria el otro día, es pescador, decía: pobre, me da pena el profesor de mis estudiantes, de mis hijos, porque no tiene todo el dinero que necesita, entonces las cosas que ya no usamos en la casa se las damos. Es decir, insisto, la imagen tan homogénea de la precariedad de la profesión docente se representaba a lo largo de los estratos o las clases sociales en el país. Entonces, ¿cómo pensar que debe funcionar el maestro en esta sociedad segmentada, en este sistema segmentado, que además tiene muy pocas posibilidades de actuar en esta segmentación, porque salvo muy pocos puntos, termina siendo esta gran capa homogénea del asunto? Y aquí es donde quiero plantearles esos 3 puntos que quería compartir con ustedes. El primero, y es que tiene que ver con esta noción de docente que hay detrás, ¿no es cierto? Y con esta noción de docente que hay detrás del Estado y de las sociedades. Cuando uno mira hacia atrás, no mucho tiempo, es verdad que en los 80 hay un quiebre importante respecto de las nociones sobre el docente, pero inclusive en nuestra querida reforma de los años 70, que tanto muchos de los que están acá no solo han participado directamente, sino que defienden fervorosamente, la noción de docente no era muy distinta a la que se tiene ahora. Cuando uno lee los documentos, cuando uno revisa el archivo histórico, cuando uno mira aquellas decisiones de política que se tomaron en la reforma educativa de los 70, de los inicios de los años 70, va a encontrar con palabras distintas, pero con sentidos muy similares, la idea de que el docente es un sujeto desprovisto de bagaje social y cultural, y que más bien es un operario importante y fundamental de una maquinaria que se tiene que poner en marcha. Y esto tiene una implicancia muy fuerte que se arrastra hasta el momento, y es que al estar desprovisto de este bagaje social y cultural, que implica cosas positivas y negativas, el sujeto aparece como un sujeto neutral, ¿no es cierto?, en el que se le reclama que trabaje de la mejor manera en un espacio aséptico, en un espacio casi de laboratorio clínico, en el que la idea de que aquello que pasa en el aula no solo es armonioso, no solo está exento de problemas, sino que él además tiene que estar dejando al lado todo ese bagaje social y cultural para transformarse en este gran operador de un sistema en el que probablemente muchas veces tampoco funcionó como participante en las decisiones que se tomaron, ¿no es cierto? Y esto en los últimos 50 años se ha venido arrastrando, ¿no es cierto? La idea de ir pensando, salvo voces que van en contra del discurso más generalizado, estas voces contrahegemónicas son las que dicen: oye, el docente es un sujeto social y cultural y político, y por lo tanto tiene un cúmulo de cosas que tiene que colocar y que coloca dentro del aula y que coloca dentro de su idea de educación, insisto, para bien o para mal, ¿no es cierto? Con esta noción de docente que ha intentado cambiarse, ayer Magali Robalino en su presentación nos hacía un recuento como en los últimos años se ha intentado cambiar la idea de tener este insumo importante del sistema a un protagonista del asunto, termina siendo hasta el momento insuficiente desde mi lectura, porque resulta que este nuevo protagonista no solo es un sujeto, sino que termina siendo nuevamente este tecnócrata que tiene que aplicar un conjunto de decisiones educativas altamente tecnocráticas. Acaba de salir un informe hace muy poco de Inkel Glickstedt, una pedagoga sueca, que está diciendo, nuevamente retomando una vieja discusión en educación, y es que el problema de la educación han sido las reformas educativas del constructivismo, de la psicología cognitiva, que están pedagogizando de tal manera la educación que se están dejando de lado y perdiendo un conjunto de otros valores importantes en la educación.
en nombre de esta pedagogización extrema del asunto. Pero bueno, esta noción de docente, entonces, de este sujeto desprovisto de este bagaje que tiene que operar en un sistema como parte de una maquinaria, se ha traducido sin duda en las decisiones de política respecto de su trabajo, respecto de su formación, respecto de su evaluación y respecto de su carrera, ¿no? Si uno mira lo que ha pasado en los últimos años con las políticas relacionadas a la profesión docente, se va a dar cuenta que si hace un análisis claro, estas tienen dos características comunes. La primera es que allí cuando hubo decisiones, estas decisiones fueron muy fragmentadas y muy desarticuladas unas de otras. Con lo que voy a decir del último gobierno de Alan García, voy a estar mucho mejor que la posición que ha presentado Julio al principio, pero en el segundo gobierno de Alan García, que es el gobierno que se intentó hacer los mayores cambios y reformas con el magisterio, se produjeron 19 normas. Esas 19 normas fueron normas, la mayoría de ellas de cosas muy puntuales, hasta la famosa ley de carrera pública magisterial aprobada en el año 2007, que luego ha quedado derogada con esa nueva normatividad. En esas 19 normas, el sujeto docente estaba escondido detrás de la nota 14, para quienes vienen de fuera, era un límite para aprobar en una escala vigesimal, el tercio superior, el programa, es decir, estaba detrás de un conjunto de procesos y no puesto por delante al sujeto como desarrollo personal. Con esto no quiero ser tan schutziano, ¿no es cierto?, pensando en la idea de que fenomenológica, de que es en la interacción del sujeto con las instituciones se crea esta intersubjetividad que le da sentido a las cosas, pero sí es verdad que se necesita tener claro que en estas políticas docentes el sujeto no aparecía, sino aparecían los procesos que acompañan a ese sujeto, siendo políticas para los docentes. Pero lo que más probablemente, y la segunda característica que más resalta de este recuento de políticas docentes, es que estas han estado orientadas hacia aquello que en jerga se denominaría profesionalismo, es decir, al manejo de la experticia técnica de estos trabajadores, dejando de lado la otra pata fundamental de cualquier profesión, que tiene que ver con esto que se denomina también en jerga la profesionalidad, es decir, la función social de la que nos conversaba Camila Crosso ayer en su presentación. Es decir, esta idea de que las políticas docentes deben orientarse única y exclusivamente a mejorar la capacidad técnica del trabajo de los docentes, olvidaron, algunos menos suspicaces, podrían decir olvidaron, los más perspicaces en el asunto tendrán que decir obligaron a propósito, ¿no es cierto?, toda esta otra pata de la función social. Toda la literatura sobre sociología de la educación, sobre sociología de las profesiones, psicología laboral, nos dicen claramente que una profesión entra en crisis cuando una de estas dos partes se quiebra y desaparece de esa discusión. Si la función social, que podemos bien traducirla en la responsabilidad del profesional por lo que hace, hacerme cargo de lo que hago, pero también el reconocimiento de la sociedad respecto de ese trabajo, desaparece de la discusión de las políticas y desaparece del imaginario y desaparece de los discursos, probablemente esta profesión va a entrar en crisis. Y yo creo que las políticas docentes, luego de hacer un balance en estos últimos años, han sido un camino que ha alimentado la crisis de la profesión docente en el Perú, lejos de fortalecerla. Aunque la intención fuera esa, no las han fortalecido, las han debilitado. Habrán fortalecido la capacidad técnica para trabajar. Probablemente muchos de nosotros sabemos cómo hacer mejor planificación curricular. Luego de varios intentos tenemos mejores herramientas para hacer diversificaciones, tenemos más herramientas metodológicas, probablemente tenemos un mejor manejo de los recursos de las tecnologías de información y conocimiento. Sin embargo, ese docente sigue siendo ese docente homogéneo que les comentaba al principio en la imagen pública y que además está desprovisto de
de este bagaje social y cultural. Y entonces, para dar la cuota tremendista del asunto, si no se hace algo en las políticas docentes para tratar de equilibrar estas dos dimensiones y tratar de combinar ese profesionalismo con esta idea de relevar políticas docentes y políticas educativas que fortalezcan la función social del docente, probablemente es verdad que tenemos una profunda crisis de la profesión. Y si a eso le sumamos este gran contexto presentado tanto por Julio como por Manuel, en el que el mercado va regulando una serie de cosas, vamos, si no, a terminar con un conjunto de normas que hay en el Perú, pero en América Latina, que permiten el ingreso de otros profesionales a trabajar en el aula, que permiten tener este modelo de funcionar con eficiencia y eficacia por resultados en las escuelas, también aplicado a los profesores, este bono de productividad hacia el trabajo. Ya nos conversaba sobre esto ayer Roxana Peraza. Es decir, además de tener un Estado que concibe al sujeto docente de una manera en particular y que promueve políticas docentes que tienen que ver solo con una pata de esto, más las leyes del mercado, estamos en problemas, ¿no es cierto? Y es por eso que lamentaba decirles que tenía la cuota pesimista de la mañana. Pero el tercer y el segundo punto es tratar de buscar cómo salir de esto, ¿no es cierto? Y aunque yo tampoco tengo las respuestas, es más bien tengo más preguntas que respuestas sobre el tema, quiero lanzar algunas pistas para terminar. Creo que me quedan 5 minutos. Sí. Algunas pistas para terminar. Uno, yo creo que hay que tomar absoluta conciencia que el asunto de la función social, la responsabilidad de los docentes por su trabajo y el reconocimiento de la sociedad respecto del trabajo de docentes es un tema que no debe postergarse en las discusiones, pero tampoco en las decisiones de políticas que se puedan tomar. Esto nos va a llevar necesaria, obligatoriamente, algo que ya vinimos discutiendo en el marco de un programa en el que participaba y dirigía Magali Rubalino para América Latina, sobre políticas de profesión docente, que era pensar la función social del docente. Nos va a obligar a pensar políticas docentes que sean intersectoriales y que sean integrales, porque no nos va a quedar otra opción. Si nosotros seguimos pensando que las políticas docentes tienen que ser única y exclusivamente dirigidas a mejorar su capacidad técnica de trabajo, va a ser muy difícil que podamos buscar una intersectorialidad que se necesita si es que consideramos que el sujeto docente es un sujeto social y político. Para trabajar esta profesionalidad como un punto fundamental en las decisiones del trabajo con el magisterio, hay como dos grandes caminos. Uno que ya lo mencionaba, que era tener políticas que se orienten hacia eso, políticas que puedan permitirnos saber que las decisiones que se toman, porque desde mi punto de vista políticas públicas no son normas, sino son decisiones que se toman respecto de lo que se necesita para el funcionamiento total de la sociedad. Allí donde yo tome esa decisión voy a trabajar por esa función social del maestro. Y es por eso que yo creo, y no es sorpresa para seguramente algunos de ustedes, que algunas de las decisiones que en el actual gobierno se están tomando son favorables en la idea de este discurso de colocar el desarrollo profesional por delante. No sé si están funcionando bien o no, necesitan un conjunto de ajustes, pero contar con algunas de estas decisiones traducidas en la ley de reforma magisterial, en el marco del buen desempeño, en la creación de la Dirección de Desarrollo Profesional Docente del Ministerio de Educación, que no existía antes, podrían ser muy buenas oportunidades para colocar este tema de la función social por delante. Lejos de los ajustes que se tienen que hacer en los reglamentos, lejos de los ajustes y las mejoras que se tienen que hacer en las normas, lejos de los ajustes que se tienen que hacer en el funcionamiento de las decisiones cotidianas que va tomando el Ministerio de Educación, el hecho de colocar, y ayer en la presentación fue muy enfático con eso el viceministro Martín Vegas, de colocar al desarrollo profesional docente por delante de las decisiones de política docente, creo que es una ventana de oportunidades en las que desde una postura crítica pero constructiva deberíamos todos colocarnos. La segunda pata para tratar el tema de la profesionalidad tiene que ver más con esta reunión y tiene que ver con la idea de
buscar quebrar este imaginario instalado durante tanto tiempo respecto de la incapacidad que tiene la sociedad para reconocer en el docente un profesional que vale. Es decir, romper con este imaginario que los docentes no saben, que los docentes no son necesarios. Es más, romper con este imaginario que cada vez se instala más que los docentes podrían ser prescindibles para el éxito educativo. Yo creo que la apuesta tiene que volver a ser y renovar la apuesta de que los docentes son aquellos que hacen la diferencia y son aquellos que pueden echar a andar los cambios educativos. Y son aquellos que tienen, en este caso, la responsabilidad de poder traducir nuestras discusiones de políticas cuando cierran la puerta de su aula y se enfrentan a los 35 o 40 o más niños todos los días. Ahí es donde se resuelven las políticas educativas, ahí es donde se resuelven las discusiones macro, y es por eso que terminan siendo fundamental que puedan participar en ellos. En este imaginario todos tenemos un compromiso y parte de trabajo. A pesar de los problemas de institucionalidad del país, a pesar de esta idea de sociedad de mercado, hay que tratar de buscar, a partir de campañas claramente establecidas, de fortalecer los sindicatos, de responsabilizar a los docentes, que son los primeros en poder romper este imaginario, que es posible recobrar esta idea de función social de la profesión docente. Si los docentes no empiezan por hacer el primer esfuerzo para demostrarlo, si el sindicato no hace el primer esfuerzo por, a partir de renovarse y tener madurez institucional, los esfuerzos que pueda hacer la sociedad civil, e inclusive los esfuerzos que pueda hacer el Estado, van a ser insuficientes. Quiero terminar diciendo que eso para mí es la idea de este pacto que Foro Educativo está impulsando y que quiere impulsar a lo largo de estos 6 meses. Es decir, la idea de cambiar en el imaginario social que los docentes son una profesión o pertenecen a una profesión valiosa, que necesitan el acompañamiento de nosotros, pero que necesitan ser absolutamente responsables de las cosas que están sucediendo. Muchas gracias.